Esto pasó en Ezeiza hace menos de 2 semanas. Un brutal incendio que dejó más de 20 heridos y varias plantas industriales devastadas. Pero quiero hacer foco en una de ellas, que es Iron Mountain, esta que ven ahí, porque no es la primera vez que le pasa. En 2014 se prendió fuego su depósito en Barracas y murieron 10 personas cuando se desplomó un paredón del edificio. Y en 2023 se incendió el mismo lugar, quemando lo último que quedaba en pie. Pero el historial es mucho más largo porque pasó lo mismo en los Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, en Italia y varios con sospechas de no haber sido accidentes así nomás. Entonces, ¿qué pasa con esta empresa? ¿Qué esconde en esos depósitos gigantes? Bueno, vamos a averiguarlo. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de Iron Mountain. ¡Vamos! Algo primordial en este caso es entender cuál es el negocio de esta empresa. Iron Mountain es una compañía estadounidense que se dedica a guardar documentos, ya sea de grandes corporaciones, de pymes o de organismos del Estado. O sea, en sus depósitos hay información muy pero muy valiosa. Estoy hablando además de una multinacional que tiene 1.300 galpones en más de 60 países. Una firma que factura 6.000 millones de dólares y está valuada en más de 24.000 millones de dólares. Ahí tiene documentos de bancos, de telcos, de alimenticias, de aseguradoras, también de todo tipo de entidades gubernamentales, digo, desde municipios hasta ministerios. Pero vayamos al primer hecho, que fue el que marcó la historia de esta empresa en la Argentina. El 5 de febrero de 2014 se incendió su depósito en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. Cuando llegaron los bomberos, el fuego ya estaba fuera de control y al intentar tirar un portón para ingresar, una pared de 7 metros se derrumbó sobre ellos. Queda Martín y Jovellano, en código 3 por salvamento personal de bomberos por derrumbe. Tenemos un montón de heridos. ¡Envíe personal, por favor, señor! 9 bomberos y rescatistas murieron en el acto y uno falleció 12 días más tarde producto de las lesiones del golpe. El incendio se había convertido en una tragedia y las investigaciones sobre qué había pasado empezaron a disparar algunos detalles muy alarmantes. Un ex supervisor de Iron Mountain confesó que la empresa venía haciendo recortes en materia de seguridad. Por ejemplo, redujeron el turno del bombero que vigilaba antes las 24 horas. Y que además otro depósito que tenían en Parque Patricios también había sufrido incendios en 2005 y en 2009. Al mismo tiempo surgieron más datos de lo que realmente había pasado esa madrugada del 5 de febrero. Aparentemente el custodio escuchó la alarma pero decidió no alertar al 911. En cambio la anuló porque decía que funcionaba mal y que ya había desatado otras falsas alarmas. No fue una sola vez, la anuló 7 veces. Eso impidió que se activaran los rociadores, que igual tampoco hubiera servido de nada. La cisterna que los abastecía de agua estaba vacía. A eso sumale que la llave de paso estaba cerrada y que tampoco funcionaba el sistema que mandaba agua a presión. Y a esto se le sumó otra información clave. Luis Díaz Gauna, el jefe de bomberos, dijo que justo en el momento del incendio la bomba que alimentaba los aspersores estaba en reparación y que la compañía le había pedido a los empleados que saquen todas sus cosas de valor porque iban a fumigar. Empezaban a crecer las sospechas sobre el origen del fuego. ¿Fue algo accidental o fue intencional? ¿Fue premeditado? ¿Quién se beneficiaba haciendo desaparecer todos esos papeles que se acumulaban en el galpón? Bueno, la empresa tenía varios clientes de peso. Por una cuestión de confidencialidad, Iron Mountain nunca reveló quiénes realmente tenían documentos ahí. Sin embargo, la Comisión Nacional de Valores se empezó a investigar para ver qué se había quemado y de quiénes. Aparecieron nombres como Molinos Río de la Plata, Cervecería Quilmes, la Caja Seguros, DirecTV, Banco Patagonia, también la Policía Federal, el Gobierno Nacional, Aerolíneas Argentinas y había más de 5.000 cajas de archivo del banco HSBC, que en ese momento estaba siendo investigado en la Argentina y en el mundo por posibles causas de lavado de dinero. En 2012, Estados Unidos impuso una multa de 1.900 millones de dólares al HSBC por haber facilitado el blanqueo de capitales para el cártel de Sinaloa y el del Norte del Valle, en Colombia. En enero de 2014, justo un mes antes del incendio, la Unidad de Información Financiera había dicho que tenía la lupa puesta sobre este banco. Y poco después del siniestro, la AFIP denunció a Iron Mountain
Mountain. Se detectaron varias maniobras sospechosas por 17 millones de dólares entre 2007 y 2014. La justicia empezó a investigar a la empresa por presunto lavado de dinero y allanó sus oficinas, aunque la firma siempre negó estas acusaciones. Confirma una de las peores hipótesis que nosotros teníamos, que esto no era una cuestión accidental. Las tres causas más importantes que tiene en este momento, diría la Argentina, por los montos de dinero involucrados en fuga de capitales, evasión y denuncias de delitos económicos, es la causa JP Morgan, la causa BNP Paribas y la causa de ABC. Todos esos tienen, qué casualidad, guardado ahí los papeles. Sobre el incendio de Barracas hubo dos peritajes que no se pusieron de acuerdo. El primero, que fue de la Policía Federal y del INTI, concluyó que podría haber sido intencional, o al menos que las condiciones eran favorables para que sucediera. El indicio más fuerte era que había 4 focos distintos, algo muy raro si hubiera sido accidental, y que podría haberse usado algún acelerante, como puede ser combustible, para avivar las llamas. El segundo peritaje, que lo hizo la UTN, descartó esta posibilidad, por lo que no era unánime la situación. El tema es que empezaron a surgir datos de que este no era un hecho aislado, que Iron Mountain había tenido incendios en otros países del mundo sospechados de no haber sido simples accidentes. En marzo de 1997, los depósitos de la empresa en Nueva Jersey se prendieron fuego 3 veces en un lapso de 13 días de diferencia. Después, en julio de 2006, se incendió un galpón en Canadá y en la misma semana otro en Londres. Y más tarde, en 2011, se repitió lo mismo en su depósito en Italia. Habiendo armado el panorama, creo que llegó el momento de entender cuál es el origen de esta empresa. ¿Cómo llegó a expandirse a tantos países y a acaparar tanto mercado? Porque hubo 2 hechos puntuales que le hicieron despegar en el negocio. Esta vez se hizo esperar, pero ahora sí, arranquemos por el principio. La empresa se llama Iron Mountain, es decir, montaña de hierro, porque literalmente nació en una vieja mina abandonada en los Estados Unidos. En 1936, el alemán estadounidense Hermann Naust la compró para armar ahí su granja de hongos. El ambiente era oscuro y húmedo, ideal para eso. Pero en 1950 cambió el negocio por una razón. Después de la Segunda Guerra Mundial, vio la oportunidad de guardar documentos valiosos bajo tierra ante la posibilidad de otro conflicto. Hoy todavía tiene depósitos en antiguas minas con las paredes rugosas, aunque la mayoría está en la planta baja, por así decirlo. Además, a Hermann ahí se le ocurrió otra idea. En plena Guerra Fría, la amenaza de un ataque nuclear era algo que preocupaba no solo al gobierno, sino también a las empresas. Así que Hermann armó como un refugio antibombas para que los ejecutivos de las grandes corpos se pudieran esconder ahí. Al principio, Iron Mountain guardaba de todo, desde obras de arte, películas, archivo de canales de televisión, y así en los 80 se fue expandiendo por todo el mercado estadounidense. Pero de a poco su foco se quedó en el vertical corporativo, o sea, guardando y destruyendo también documentos muy sensibles de las compañías. A partir de los 90 ahí ya se dio su gran crecimiento a escala internacional. En el 96 salió a la bolsa, levantó plata y a partir de toda esa década compró más de 80 empresas en el mundo. Así es como llegó a la Argentina en el año 2000. Para entrar compraron 2 empresas, Cada Storage y Box Security, que tenían pocos años en el mercado. Pero en 2001 pasaron 2 eventos que dispararon su cartera de clientes. Primero, el escándalo de Enron, que llevó a los Estados Unidos a sancionar una nueva ley que obligaba a las empresas a guardar sus archivos por una determinada cantidad de tiempo. Esto hizo que las filiales argentinas de las multinacionales tuvieran que hacer lo mismo. El tema es que comprar un galpón, mantenerlo y todo el costo era demasiado. Ahí es donde entraba Iron Mountain con sus brazos abiertos y sus mega depósitos. Después, en septiembre de 2001, sucedió el atentado a las Torres Gemelas. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Bueno, muchas de las empresas que operaban, que tenían oficinas ahí en la torre, al otro día pudieron operar porque Iron Mountain les liberó sus archivos. Eso dicen que de alguna manera revalorizó lo que es el negocio de almacenamiento de datos en físico. Mientras tanto, la compañía seguía creciendo en el
mercado local. En 2002 se quedó con Kestrel Servicios de Archivos y alcanzó un 40% de participación en el negocio. Tenía varios depósitos en Buenos Aires, uno en La Boca, otro en Villa Lugano, el de Barracas y uno grande en Parque Patricios. Sobre este último hubo algunos cuestionamientos, porque se registró como una empresa TIC de tecnología de la información para poder abrirlo en el distrito tecnológico. Eso le daba varios beneficios, como por ejemplo no pagar ingresos brutos por 10 años, no pagar ABL, no pagar impuesto a los sellos, también algunas líneas de crédito. El tema es que la mayoría de su negocio era guardar papel, era guardar documentos, así que bueno, tecnología de información no sé. Y a partir de este momento es cuando arrancan también los inconvenientes para esta empresa. En 2007 el Ministerio de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires clausuró el depósito de Lugano porque le faltaba un plan de contingencia ante incendios. A esto se le agregan los incidentes que mencionó el ex supervisor en Parque Patricios en 2005 y en 2009. Y así llegamos también a la trágica mañana de febrero de 2014. La causa en sí tuvo varias idas y vueltas y en el medio la empresa seguía funcionando. En 2015 el gobierno de la ciudad clausuró su sede en Parque Patricios. Decían que los estantes estaban tan colapsados de cosas que obstruían la zona de extintores. Y en 2016 la de Lugano fue alertada por funcionar sin certificado de inspección final de los bomberos. Aquel depósito de Barracas quedó totalmente inutilizado después del incendio. También abandonaron el de La Boca, que hoy ahí en esa dirección es donde está la fábrica de museo del Teatro Colón. Y para sumar espacio abrieron un nuevo sitio en el polígono industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza. Pero antes de llegar al incendio reciente pasaron más cosas. El 12 de abril de 2023 la jueza Fabiana Palmaghini del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 18 elevó a juicio oral la causa que tiene a más de 20 acusados. Entre ellos están el custodio del depósito de Barracas, el gerente y varios ejecutivos de Iron Mountain y además muchos exfuncionarios del gobierno de la ciudad. Sin embargo, menos de 2 semanas después de esa elevación a juicio oral pasó algo inesperado. El 25 de abril del mismo año, el depósito de Barracas se volvió a prender fuego, esta vez sin víctimas fatales. El fuego se generó en el depósito contiguo a aquel que se había incendiado en 2014. Todo lo que se había salvado en aquel primer incendio ahora había quedado completamente carbonizado, como si de alguna manera se hubiera terminado lo que empezó en 2014. Lo curioso es que el lugar no tenía ni conexión de gas ni de luz. Los únicos que tenían llave eran los del juzgado y los de la comisaría de Barracas. Unos días antes del segundo incendio además había sucedido algo sospechoso, porque cuando entraron a fumigar se encontraron con todo vandalizado, cajas tiradas, documentos en el piso. Si nadie más que ellos tenía llave, entonces, ¿quién había entrado? Bueno, la verdad, si tuviera la respuesta se las diría, pero no se sabe más nada de eso. Ahora encima se suma el fuego que todavía no pudieron apagar en Ezeiza. La noche del 14 de noviembre, el foco empezó en la planta agroquímica Logischem, que está justo enfrente del galpón de Iron Mountain. No fueron las únicas empresas afectadas, pero llama la atención porque no es la primera vez. El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, salió a decir que Iron Mountain tenía todas las medidas de seguridad al día. Sin embargo, su edificio quedó incinerado por completo. No tenemos nada para decir acerca de Iron Mountain, porque por ahí también se decía que podía haberse iniciado el incendio ahí. Lamentablemente estaba justo enfrente de la química que fue donde empezó todo. A ver, esta vez el fuego no empezó en su planta. Sin embargo, después de tantos antecedentes, 2014, 2023, lo que pasó en otros países, es muy difícil no conectar todo. A pesar de esto, Iron Mountain creció como nunca en estos años. Según su último balance, más que duplicó su facturación en los últimos 15 ejercicios. Pasó de $3.000 millones en 2019 a 6.100 millones el año pasado. Hoy más del 90% de las 1.000 empresas más grandes de los Estados Unidos tienen documentos guardados en alguno de sus tantos depósitos. Y algo que me resultó curioso es que el CEO de la compañía, William Meaney, empezó trabajando como oficial de operaciones de la CIA. La verdad no sé cuántas empresas tienen a un ex agente de inteligencia al mando, ni idea. Mientras tanto, a más de 11 años de la tragedia de Barracas, todavía ni siquiera hay una fecha para el juicio. Hay más de 20 acusados por incendio culposo seguido de muerte y lesiones culposas.
Barracas. Algunos de ellos actualmente siguen trabajando o están en el directorio de la empresa. Y las familias de los que murieron ese día siguen esperando justicia. Leonardo Dey, Anaí Garnica, Eduardo Conesa, Damián Belis, Maximiliano Martínez, Juan Monticelli, José Luis Méndez Araujo, Sebastián Campos, Pedro Barícola y Franco Ambrosi. Esos son los nombres de los 10 héroes de Barracas a los que se recuerda cada 5 de febrero, que murieron en ese depósito que hoy está abandonado. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo, suscríbanse al canal también si les gustan los contenidos, los videos, los informes que hago. Y yo no tengo nada más para decirles, les voy a dejar por acá los contenidos relacionados. Faltan pocos videos para el especial de fin de año, así que agárrense porque estoy pensando algo muy particular para ese último video. Pero bueno, ahora sí, no tengo nada más para decir, les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. Woo!